está llegando una inundación o una ola. Al leer de Apocalipsis 12:12, nos dice: «Así que alégrense, cielos y ustedes que habitan en ellos. Pero mala suerte, tierra y mar. El diablo ha descendido sobre ti con furia, porque sabe que su tiempo casi ha terminado». El diablo lo sabe. También comprende que no le queda mucho tiempo. Su tiempo se está acabando. Y por eso viene con enojo, persiguiendo a los cristianos y queriendo que se den la vuelta. Viene por personas que realmente son apasionadas por Dios, deseando que sean tibias en su fe. Viene hacia afectar a la familia y al hogar, con el propósito de robar, matar y dañar. Sin embargo, lo que la Biblia nos asegura es que el enemigo será recibido con un escudo cuando llegue como una tormenta. Esto significa que si el diablo intenta inundar tu vida, las paredes del infierno no podrán detenerlo en el nombre de Jesús. No importa qué tipo de inundación sea, Dios establecerá un estándar contra él. Jesús puede salvarte. Estás aquí por una razón. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad, que cada día va creciendo con personas que buscan paz y fortaleza en sus vidas. No te pierdas las próximas oraciones que pueden marcar la diferencia en tu día a día. Forma parte de este camino con nosotros. Porque cuando estás con el Señor, estás en terreno firme, estás segura gracias a Jesús. Él es como una fortaleza que no puede ser rota por el enemigo. La frase «los viejos tiempos» será escuchada por la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas. La mayoría de las veces se refiere a un tiempo que las personas realmente disfrutan recordar. Nuestros abuelos siempre pensaron que el tiempo cuando eran niños y vivían era mucho mejor que ahora. Además, nuestros padres hablan sobre cómo eran las cosas cuando eran jóvenes y cómo eran mejores y diferentes de cómo son ahora. En Mateo 24, versos 37 y 38, la Biblia dice: «Pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como hicieron antes del diluvio, comieron, bebieron, se casaron y se dieron regalos entre sí, hasta que Noé entró en el arca». El tiempo de Noé. De una generación a otra, ¿crees que la sociedad en su conjunto se ha vuelto más moral y espiritual desde los tiempos de Noé? ¿O dirías que la moral de las personas ha empeorado desde Noé? El versículo 6 de Génesis 5 dice que durante el tiempo de Noé, el Señor vio que había mucha maldad en la tierra y que todas las intenciones del corazón de los hombres eran solo maldad todo el tiempo. Entonces, ¿cómo se compara este grupo? Si había tanta maldad entonces, ¿qué deberíamos pensar de ahora? Cuando Noé vivió, el Señor vio que las personas eran muy malas. ¿Qué piensa Él de las personas hoy? Ha habido mucho progreso en la tecnología que hace que sea fácil pecar de muchas maneras. A través de las celebridades y el entretenimiento, la sociedad ha hecho que el pecado parezca genial. Si el tiempo de Noé fue malo, ¿qué tal ahora? ¿Podrían las personas que viven ahora ser las peores jamás? Al menos desde el diluvio. Él no llamó al tiempo antes de él, el tiempo de Noé, los viejos tiempos. Pero en cambio, habló de ellos como un tiempo que podríamos usar para entender cuándo Él volvería. Y esto podría hacer que los cristianos se pregunten: ¿qué tan malo fue el grupo que vivió en los últimos días antes del diluvio? En Mateo 24, versos 37 a 39, Jesús habló sobre su propio regreso. Dijo: «Pero como fueron los días de Noé,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Mientras comían, bebían, se casaban y se daban regalos en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, no sabían lo que estaba pasando, hasta que llegó el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús quería que sus discípulos supieran que si podían entender los tiempos antes del diluvio, entonces quizás podrían entender el tiempo cuando Él regresara. Es importante estar consciente de que estas cosas están sucediendo porque sabes que el regreso de Cristo está cerca. Cuando las personas se sienten cómodas y empujan a Dios fuera de sus vidas, y cuando el pecado y el mal se convierten en la norma, el regreso de Cristo se hace inminente. Entonces, ¿cómo era la vida cuando vivió Noé? ¿Cómo era la vida antes de que todas las personas fueran asesinadas? El Señor se sintió mal por haber creado a las personas. Según el libro de Génesis, Él estaba triste. La Biblia también dice que todos en la tierra eran malos y que el mundo es un lugar terrible. Como dice en Génesis 6, 11 y 12, la tierra también estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Así que Dios miró la tierra y vio que estaba realmente mal, porque todas las personas en la tierra habían estropeado su forma de vida. La tierra estaba llena de violencia. Toda carne había estropeado su camino. Comparado con cómo son las cosas ahora, esas explicaciones están muy lejos. Aunque pasaba mucho, Dios todavía veía a Noé como bueno. Las personas en el tiempo de Noé decían que él era perfecto y justo. Las personas decían que caminaba con Dios. Por eso fue salvado. Como cristiano hoy, debes preguntarte, ¿soy un Noé? En este mundo lleno de pecado, ¿camino con Jesús? ¿Estoy actuando de manera correcta? ¿O se me puede encontrar comiendo en la misma mesa que personas que eligen pecar contra Dios? Dios quiso destruir el mal que estaba en los pensamientos y corazones de su creación, pero no quiso destruir su creación más importante de una vez. Por eso, salvó a Noé. El objetivo principal de Dios siempre ha sido hacer la paz entre los criminales y Él mismo. Estamos destinados a pasar todo el tiempo con Él. Sin embargo, no prestamos suficiente atención a su palabra, que nos dice cómo vivir y qué debemos vigilar en estos días. La forma en que vivimos ahora es muy parecida a la época de Noé. No hay manera de saber con certeza cuándo Jesús regresará, pero se nos dice que podremos discernir el tiempo. Las personas se han vuelto malas en todo el mundo, al igual que lo hicieron en los viejos tiempos, y la violencia ha invadido nuestras calles y vecindarios por todas partes. La mayoría de las personas valoran más las cosas buenas de la vida que las cosas para las que necesitan a Dios. Hay momentos en los que es difícil distinguir entre nuestra vida cotidiana y la iglesia a la que asistimos. Cada día es más difícil saber en quién confiar y dónde encontrar la información correcta. Parece que las personas que solíamos llamar amigos ahora son más como conocidos perdidos hace mucho tiempo. Y la forma en que es el mundo ahora, muchas personas se quedan preguntando si hay alguna esperanza en absoluto. Pero el plan de Dios desde el principio nos dice lo que necesitamos saber para evitar que las personas sean aniquiladas por el diluvio venidero, que eventualmente nos separará de Dios para siempre. Dios amó tanto su creación que nos dio a su único Hijo como un sacrificio que podía perdonar nuestros pecados
y devolvernos a un estado de rectitud, un estado en el que Dios quiere que estemos para poder estar con Él para siempre. Puede ser difícil encontrar personas en este mundo en las que podamos confiar para que nos guíen a hacer lo correcto, pero hay una persona que siempre hará lo correcto. Nunca podremos hacer suficiente. No importa lo buenos que seamos, nunca podremos estar seguros de que pasaremos la eternidad con Dios. Sin embargo, hay uno cuya justicia puede vencer todo pecado y debilidad conocidos por el hombre. Cristo es esa persona. Siempre hay una manera de cerrar la brecha, pero nunca podemos mirar lo suficientemente duro, lejos o tiempo suficiente. Solo hay un Dios verdadero y santo, y todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero hay una persona, Jesús Cristo, que voluntariamente se dejó ridiculizar, escupir, golpear y colgar en una cruz hasta morir para que hubiera una manera de conectar la muerte y la vida. Podrías decir que Jesús Cristo es nuestro arte moderno y la única manera para que las personas eviten ser aniquiladas por el diluvio venidero y pasen la eternidad sin Dios. En Romanos 10:9, el apóstol Pablo dice que serás salvo si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, porque la fe en el corazón lleva a la justicia y la confesión en la boca lleva a la salvación. Poner nuestra confianza, fe y creencia en Jesús Cristo como nuestro Señor y Salvador es la única manera de estar seguros para siempre, porque su justicia es lo único que puede cubrir nuestros pecados y devolvernos a un Dios santo. Cuando Dios está enojado, la idea de que Él siempre es amoroso nos hace sentir mejor, y lo es. El pensamiento de que Dios es nuestro fuerte guardián, escudo y defensa nos hace sentir bien por dentro. Y Él es todas esas cosas, sin duda. Oh, cuánto amamos que Dios siempre perdona. Él es amable y educado. Pero esto es lo que necesito decir. No te burles de Dios. Muchas veces pecamos a propósito. Podemos elegir no seguir las reglas de Dios porque creemos que, como Él es bondadoso, amoroso y bueno, pasará por alto nuestros errores. Pero ese no es el caso. A Dios no le gusta el pecado. La Biblia dice en el Salmo 5:4, porque tú no eres un Dios que se complace en las malas cosas. No puedes vivir con el mal. Él no es un Dios que se complace en el pecado. No lo disfruta. Por eso la muerte es el precio del pecado. No puede haber pecado alrededor del Señor porque Él es demasiado bueno y santo. Eso no sería correcto para Él. Entonces, ¿qué hace Dios cuando está enojado? ¿Qué significa cuando las personas pecan cada día y se burlan de Él? Éxodo 34:14 dice, no adorarás a ningún otro Dios, porque el Señor cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. ¿Qué sucede cuando las personas olvidan esto? Me parece interesante que los israelitas fueron liberados. Les mostraron el camino. A pesar de que el Señor los había cuidado y bendecido, todavía encontraron una razón para quejarse. Sus corazones no estaban agradecidos y pecaron por su desobediencia, mientras murmuraban y se quejaban. En Números 11:1 y 2 dice, el pueblo se quejaba al Señor de su mala suerte, y el Señor se enojó mucho cuando lo escuchó. Hubo fuego del Señor entre ellos, y quemó algunas partes del campamento que estaban lejos. La gente entonces gritó a Moisés. Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Porque la gente eligió ignorar lo bueno que es Dios, Él derramó su enojo.
Puedes ver que Dios es amoroso, pero no lo tomes a la ligera. Él espera su turno, pero no es débil. Por eso no deberíamos hacerlo enojar. No puedes engañarlo ni pensar que puedes salirte con la tuya. Él está en todas partes. Él lo sabe todo. Tiene todo el poder. Ahora quiero llamar tu atención a Colosenses 3, 5 y 6. Estos versículos son de la Biblia y dicen: «Matad las cosas terrenales que están en vosotros, pues concupiscencia de ellas, el fornicario, la impureza, la pasión, el mal deseo y la avaricia, que es idolatría». La ira de Dios se acerca por estas cosas. ¿Tiene sentido? En el versículo 6 dice que la ira de Dios se acerca por estas cosas. En otras palabras, deja de engañar. No dejes que el pecado se convierta en un hábito. Necesitas dejar de lado los deseos sexuales y egoístas de tu cuerpo. No hagas nada malo. No seas codiciosa, ya que desvía tu atención de tu lealtad al Señor y es una forma de idolatría. El punto principal es que estos vicios enojan a Dios cuando vives en ellos. Estas son las cosas desobedientes que las personas hacen. Además, aquí tienes un consejo. Cuando desobedeces, pagas un alto precio. Jonás no escuchó a Dios, así que un gran pez lo comió. La esposa de Lot desobedeció a Dios, así que Dios la convirtió en una columna de sal. Los israelitas desobedecieron a Dios, así que se perdieron en el desierto durante 40 años. Dios se enoja cuando eliges hacer algo que va en contra de sus reglas. Así que, piénsalo un poco antes de hacer algo. Antes de rechazar el consejo del Señor, piénsalo bien. Para repasar esto una vez más, la Biblia dice en Colosenses 3, 5 y 6: «Así que maten las cosas terrenales que están en vosotros». Después de eso, establece lo siguiente. Primero en la lista está el pecado sexual. Segundo, ser sucio. Después, el amor. Luego, malos deseos. Luego, hay avaricia, que es otra palabra para codicia. ¿Alguna de estas cosas aparece en tu vida? ¿Alguno de estos errores sigue regresando para atormentarte? Si es así, no lo hagas de nuevo. Ahora, aclaremos. El pecado sexual incluye todo lo que va en contra de lo que Dios pretendía, como tener relaciones sexuales antes del matrimonio, adulterio, pornografía y así sucesivamente. Cuando un esposo y una esposa están casados, solo pueden hacer cosas que sean legales y buenas en su matrimonio. ¿Es esto algo que puedes encontrar en tu vida? Porque si lo puedes, estás desobedeciendo directamente al Señor. Segundo, creo que cuando la Biblia habla de impurezas, puede significar cualquier cosa que no sea santa, desde malos pensamientos o malas acciones, como la brujería o la adivinación, o de otras cosas espirituales oscuras. ¿Es algo de esto cierto para ti? Porque si lo puedes, estás desobedeciendo directamente al Señor. En Colosenses 3:5 dice que debemos matar cosas como emociones malignas, deseos y codicia. Cada día, como hijos de Dios, tenemos que tomar decisiones. ¿Eliges matar estos deseos carnales y seguir un estándar santo? ¿O no? Necesitamos decidir qué hacer, si seguir siendo santos o no. Además, necesitas tener cuidado porque el diablo se ha infiltrado en tantas partes de nuestra sociedad en estos días. Se ha vuelto tan parecido a todos los demás que la gente no ve el pecado en cosas que muchos podrían pensar que son normales. En las películas y canciones de hoy, la inmoralidad sexual no se muestra tanto. Pero la gente ya no ve el pecado, y no ven cómo el mundo promueve el orgullo y el deseo de cosas, como el dinero y el poder. El pecado se ha convertido en la norma. Ni siquiera nos sorprendemos cuando vemos pecado sexual en la televisión
o escuchamos música que insulta a Dios, el diablo se ha convertido en parte de la sociedad y se ha integrado a sí mismo. Ha hecho que las cosas que nos hacen pecar parezcan normales. Y lo que sucede es que el diablo nos muestra estas cosas de manera furtiva tan a menudo que casi dejamos de preocuparnos por ellas. Porque ver cosas sexualmente inapropiadas en la televisión y en las redes sociales se ha vuelto normal. Intentar conseguir dinero y cosas se ha vuelto normal. Las normas del mundo, por otro lado, tienden a ir de la mano con el pecado. El capítulo 12, versículo 2, de la Biblia amplificada nos dice en gran detalle lo que necesitamos como hijos de Dios. La Biblia dice: no os conforméis más a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para ti. Dicho de otra manera, no copies las ideas y creencias de las personas que te rodean. No dejes que el mundo te cambie en alguien que quiere que seas. Como cristianos, lo más importante es que el Espíritu Santo nos cambie por dentro. Te vuelves diferente cuando dejas que el Espíritu Santo te cambie, tu mente y tu forma de pensar. Entonces, sabrás qué quiere Dios que hagas. El Espíritu Santo es la clave. Puedes deshacerte del pecado con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien cambiará completamente tu forma de pensar. Una vez que esto suceda, cuando dejes que el Espíritu Santo trabaje en ti, querrás hacer lo correcto. Querrás a Jesús Cristo. Y lo que realmente te importará será el reino de Dios. Cada día, todos nos miramos en el espejo. No importa si eres un hombre o una mujer. Podrías tener el mejor día de cabello de tu vida o estar en la mejor forma de tu vida. Hay una buena posibilidad de que te hayas mirado en el espejo en las últimas 24 horas. Te has fijado de cerca en cómo te ves. Has mirado qué ropa llevas. Has visto tu nuevo corte. Al final, todos usan mucho los espejos. Así es, al igual que tu cuerpo necesita comida, tu mente también lo necesita. La Biblia dice: no solo vivirás de pan. De la misma manera que miras tu imagen en el espejo, debes mirar tu reflejo espiritual en la palabra de Dios. Cada seguidor necesita mirarse a sí misma. Si quieres crecer mentalmente, deberías mirarte a ti misma. Así que hagamos una práctica rápida. ¿Qué veríamos si se colocara un espejo psíquico frente a ti ahora mismo? La pregunta es si veríamos una actitud santa o mundana. ¿Veríamos marcas de enojo y falta de perdón? ¿O te verías usando una vestidura de bondad porque has sido perdonada? ¿Qué llevarías si se colocara un espejo psíquico frente a ti ahora mismo? ¿Toda la armadura de Dios o la lujuria y los placeres del mundo? Necesitamos orar para que nuestras vidas demuestren que somos buenas personas. Necesitamos orar para que nuestras vidas realmente muestren cómo es Jesús Cristo. Ten cuidado de no ser una cristiana que ama el nombre y el título, pero actúa de una manera muy diferente. Es importante que pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe a juzgarnos honestamente a nosotras mismas. Esto es algo que el Espíritu Santo puede hacer. Él puede ayudarte a ver dónde te falta. Puede juzgarte y también darte la fuerza para cambiar cómo actúas. La verdad es que nunca podemos mirarnos realmente sin la ayuda del Señor. Por esta razón, a las personas les gusta encontrar razones para no hacer algo. A menudo estiramos la verdad
y decimos que nuestros problemas son causados por errores, defectos o accidentes. Sin embargo, el pecado se llama pecado por Dios, basándose en lo que dice la Biblia. La palabra para pecado sexual es inmoralidad sexual. Se llama orgullo. No puedes cometer errores o actuar menos mal. La Biblia lo dice tal como es, y así es como deberíamos evaluarnos. David estaba tan dispuesto a decir: examina mi camino, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso me hace amarlo. Prueba conmigo y descubre qué me preocupa. Este es el signo de una cristiana que quiere vivir una buena vida a los ojos de Dios. Lucas 3:40 dice: examinemos y mirémonos por nuestras maneras y volvamos al Señor. Personas, la Biblia nos dice que nos miremos a nosotras mismas para que podamos ser más como Cristo y menos como el mundo. Habrá un examen detallado de nosotras mismas para mirar nuestras acciones y juzgar nuestras intenciones. ¿Las cosas que haces glorifican a Dios? ¿O estás actuando para hacerte ver mejor? En 1 Corintios 11:28 dice: cada persona mire por sí misma, y entonces coma del pan y beba de la copa. Así que quiero que sigas esto y pienses en lo que dejas ir en tu vida. Debes ser selectiva sobre lo que dejas entrar. Como dice la Biblia, debemos mirarnos a nosotras mismas, estudiar, evaluar y examinar nuestras vidas. Examinemos y mirémonos por nuestras maneras y volvamos al Señor. Dice Lamentaciones 3:40. En 1 Corintios 11:28 dice: cada persona mire por sí misma, y entonces él comerá del pan y beberá de la copa. Mira las cosas con las que te conformas en tu vida. ¿Qué haces espacio para? Mira a las personas con las que te relacionas. Las personas con las que te relacionas, ¿qué te dan para comer? ¿Qué tipo de semillas plantan en tu vida? Por eso es importante que te examines a ti misma contra la palabra de Dios. Ser capaz de mirar tu propia vida a través de las palabras de la Biblia es la única manera de realmente mirarte a ti misma y hacerte preguntas como: ¿qué cosas malas toleras? ¿Qué conversaciones estoy teniendo que no son correctas? ¿Qué tipo de pensamientos malos estoy teniendo? Puedes hacer que parezca que estás realmente emocionada por Jesús Cristo para las personas fuera de tu familia y amigos. Es posible parecer una gran cristiana. Puedes ayudar a otras personas a sentirse mejor, incluso si tú estás teniendo un momento difícil. Puedes predicar el mensaje de Jesús Cristo y aún así tener problemas con tu propia salvación. Lo que intento decir es que podemos ocultar quiénes realmente somos. No siempre somos honestas sobre nuestras luchas. ¿Cuántas personas son lo suficientemente valientes como para decir que tienen problemas de orgullo? ¿Cuántas personas has conocido que digan: mi debilidad es la ira, no perdonar a otros o la lujuria? Pero Proverbios 15:3 dice: los ojos del Señor están en todas partes, observando tanto el bien como el mal. Esto significa que Dios puede ver mucho más allá de lo que podemos ver. Cuando miras al Señor, su vista llega hasta tu corazón. Hay una persona a la que podemos engañar haciéndola pensar que estamos bien y que somos cristianas fuertes, pero esa persona es el Señor. Vivir una buena vida en un mundo malo es un llamado a ser apartadas. Comienzas a creer que, dado que Dios es santo, yo también debo ser santa. Vivo en este mundo, pero no soy de él. Tener una perspectiva celestial es importante para vivir una buena vida en un mundo malo. Sin rendirse, hay una completa disposición para terminar la carrera
y luchar la buena lucha de la fe. Hay momentos en que vivir una buena vida en un mundo malo significa renunciar a todo lo que deseas para que Dios pueda hacer su voluntad. Quiero saber para qué reino estás viviendo. El reino de Dios y el reino de la oscuridad son diferentes. ¿Qué tipo de país quieres? ¿Para qué reino trabajas? No podemos todos hacer cosas buenas y malas al mismo tiempo. No podemos tener un pie en cada reino. Hay un texto en Mateo 6:24 que dice que no puedes tener dos amos. O odias a uno y amas al otro, o eres leal a uno y odias al otro. No puedes tener tanto a Dios como al dinero. No puedes amar a Dios y al mundo, a tu carne o al pecado al mismo tiempo. Esto es porque una nueva vida comienza cuando das tu vida a Cristo. Eso es lo que significa nacer de nuevo. En otras palabras, sigues muriendo para tu cuerpo y para el pecado hasta que ves a Jesús. Santos, déjenme animarlas. No pueden estar en dos lugares a la vez. No es posible servir tanto a Dios como al diablo. No funciona. No puedes tener tanto al mundo como al Señor al mismo tiempo. No hay un punto intermedio. Dios o nada. Dios está a cargo de todo. Dios es lo más importante. Dile a las personas que sirvan al Señor, al reino de Dios y a Jesús Cristo. El reino de la oscuridad no tiene nada importante o permanente que ofrecer. Pero el reino de Dios es una historia totalmente diferente. El reino ofrece a las personas vida interminable, felicidad y paz. Puedes estar en la presencia del Todopoderoso algún día si haces esto. Santos, elijan el reino de Dios, elijan la vida sobre la muerte, elijan a Jesús. Además de mantenernos firmes en nuestra fe y alejarnos del pecado, es crucial que cultivemos una relación íntima y personal con Dios. No se trata solo de cumplir con las obligaciones religiosas, sino de vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Cristo en cada acción y pensamiento. Cuando nos acercamos a Dios con sinceridad, Él nos guía y fortalece, permitiéndonos enfrentar las pruebas con valentía y esperanza. En tiempos de dificultad, es fácil sentirnos abrumados por las circunstancias que nos rodean. Sin embargo, la Biblia nos recuerda en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Estas palabras nos aseguran que, sin importar cuán grande sea la tormenta, Dios está a nuestro lado, sosteniéndonos y dándonos la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Es importante también recordar el poder de la comunidad cristiana. No estamos destinados a caminar solos en este viaje de fe. Al unirnos con otros creyentes, compartimos nuestras cargas, celebramos nuestras victorias y nos animamos mutuamente a seguir adelante. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». La comunión con otros cristianos es una fuente invaluable de apoyo y crecimiento espiritual. Además, debemos ser proactivos en nuestra misión de compartir el Evangelio. Cada día nos presenta nuevas oportunidades para ser testigos del amor de Dios y llevar esperanza a aquellos que aún no conocen a Jesús. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos da el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cumplir con esta gran comisión no solo beneficia a otros, sino que también fortalece nuestra propia fe y propósito. La transformación que Dios obra en nosotros no solo nos protege de las influencias negativas del mundo, sino que también nos capacita para ser agentes de cambio positivo en nuestra sociedad. Al vivir conforme a los principios bíblicos, demostramos que hay una alternativa real y viva al sistema corrupto que nos rodea. Nuestro testimonio puede inspirar a otros a buscar una relación genuina con Dios y a experimentar la paz y la alegría que solo Él puede ofrecer. Es esencial también nutrir nuestra fe a través de la meditación en la palabra de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, consuelo y dirección. Al dedicar tiempo diariamente a leer y reflexionar sobre las Escrituras, fortalecemos nuestra mente y nuestro espíritu, preparándonos para enfrentar cualquier desafío con discernimiento y confianza en el plan divino. Como dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Finalmente, recordemos siempre la esperanza que tenemos en la promesa del cielo. Vivir con la perspectiva de la eternidad nos ayuda a mantener el enfoque en lo que realmente importa y a valorar cada momento como una oportunidad para glorificar a Dios. En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se nos asegura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta promesa nos da una esperanza inquebrantable y nos motiva a vivir cada día con propósito y devoción. Que cada uno de nosotros pueda vivir conforme a estas verdades, permaneciendo firmes en la fe, amando a nuestro prójimo y esperando con ansias el glorioso regreso de nuestro Salvador. Que nuestra vida sea un reflejo constante del amor de Dios, inspirando a otros a seguir sus pasos y a encontrar la verdadera paz y salvación en Jesús Cristo.